Mi nombre es Rachel Palmer. Tengo 37 años y la semana pasada asistí a una gala profesional donde fui homenajeada por mi trabajo en investigación y educación. Fue una noche que había estado esperando durante semanas, una celebración de todo lo que había construido a lo largo de los años. Sin embargo, como si el destino lo hubiera dispuesto, en el momento en que entré al baño para tomar un respiro, me encontré cara a cara con alguien a quien no había visto en casi 15 años, mi madre. Estaba en el lavabo, reaplicando su lápiz de labios, luciendo exactamente como la socialité adinerada que siempre había sido. Por un momento pensé que tal vez no me reconocería, pero entonces sus ojos se desviaron hacia el espejo y se posaron en mi reflejo. Su mano se detuvo a mitad de movimiento y vi cómo se tensaba su mandíbula. Rachel, dijo con una voz fría y distante, como si nos hubiéramos encontrado en un club de campo en lugar de un baño después de 15 años de silencio. No esperaba verte aquí, me afiancé, agarrando el borde de mi bolso. Puedo decir lo mismo, respondí manteniendo un tono uniforme. ¿Qué te trae aquí? Ella se dio la vuelta para enfrentarme, su postura tan rígida como siempre. Tu padre y yo fuimos invitados, por supuesto. Siempre hemos estado involucrados con organizaciones que apoyan la educación, dijo. Estoy siendo homenajeada esta noche por mi trabajo y mi investigación, le dije, manteniendo su mirada. Su expresión apenas cambió, pero capté el más leve destello de sorpresa en sus ojos antes de que lo disimulara. Lo veo, dijo volviendo a mirar al espejo. Bueno, supongo que todos encuentran su camino eventualmente. Sus palabras me devolvieron al día en que salí de esa casa por última vez. Tenía 19 años y los años previos no habían sido fáciles. En la escuela secundaria, luché contra la depresión, pero en mi familia no se admitía eso. ¿Qué podrías estar triste?, había dicho mi madre una vez, su voz llena de irritación cuando intenté abrirme con ella. Tienes todo, más que la mayoría de los niños de tu edad. Solo estás buscando excusas. La verdad era que me estaba ahogando. La presión de ser perfecta, de vivir a la altura del nombre Palmer, era sofocante. Intenté mantenerme, pero mis calificaciones comenzaron a caer durante mi tercer año y para mi último año apenas estaba aguantando. Mis padres no veían a un niño que necesitaba ayuda, veían un fracaso, una vergüenza. Cuando solo logré entrar en una universidad comunitaria, la furia de mi padre fue inigualable. Esta familia tiene estándares, había dicho esa noche, paseando por la sala de estar mientras yo estaba allí aferrada a mi carta de aceptación. Y tú no has hecho más que arrastrarnos hacia abajo. ¿Quieres desperdiciar tu vida? Bien, pero lo harás por tu cuenta. Me echaron de la casa. Recuerdo el peso de esa bolsa de viaje cuando salí esa noche. No solo estaba llena de ropa, sino que contenía la realidad de estar completamente sola. Mis padres ni siquiera se acercaron a la puerta para despedirse. Mi madre se quedó sentada en el sofá, revisando su teléfono como si no existiera. Mi padre desapareció en su estudio después de dar su ultimátum. Me sentí invisible, descartada, como si nunca hubiera sido parte de su mundo para empezar. Durante las primeras semanas, me quedé con una amiga, durmiendo en su sofá plegable mientras intentaba decidir mis próximos pasos. La universidad comunitaria no era glamorosa, pero parecía ser lo único que podía controlar. Trabajé a tiempo parcial en un diner para cubrir la matrícula y el alquiler. Cuando finalmente reuní suficiente dinero para mudarme a un pequeño apartamento-estudio, fue una lucha equilibrar clases, trabajo y el abrumador sentimiento de fracaso que me acompañaba como una segunda piel. Pero algo sobre estar sola, lejos de su constante juicio, me dio un destello de esperanza por primera vez. Podía respirar, aunque el aire parecía delgado. Mi primer año en la universidad comunitaria fue un borrón de sesiones de estudio nocturnas y turnos interminables en el diner. Decidí estudiar química en parte porque genuinamente disfrutaba de ello y en parte porque quería demostrarme a mí misma, y quizás incluso a ellos, que podía destacar en algo desafiante. No fue fácil, mis calificaciones en la escuela secundaria habían sido mediocres como máximo, y me sentía como si estuviera empezando desde atrás en comparación con mis compañeros de clase. Pero por primera vez en años, no estaba bajo el peso aplastante de sus expectativas. Podía simplemente centrarme en aprender. Todavía recuerdo mi primer examen de química. Pasé semanas preparándome, repasando cada fórmula, cada reacción, hasta que podía prácticamente recitarlas en sueños. Cuando el profesor devolvió las pruebas calificadas, estaba aterrada de mirar, pero allí estaba, un 92%. Casi lloré en medio del salón de clases. No era perfecto, pero era mío. Lo había ganado. Se sentía como el primer pequeño paso hacia reconstruirme después de que todo se hubiera desmoronado a lo largo de los años. Evolucioné de maneras que nunca esperé.
La universidad no fue fácil, pero había aprendido a trabajar por lo que quería, y cuanto más daba, más me veía crecer. Para cuando terminé mi título asociado, ya no era solo una estudiante, era alguien que había aprendido a luchar por su lugar en el mundo. Me transferí a una universidad de 4 años, y aunque todavía enfrentaba obstáculos, había aprendido a superarlos. La chica tímida e insegura que apenas sobrevivía en la escuela secundaria se había convertido en alguien que podía pararse frente a una clase, explicar conceptos complejos y mantenerse firme. La química, que una vez fue un desafío, se convirtió en mi pasión. Ya no solo quería aprobar, quería destacar, demostrar que no era el fracaso que ellos pensaban que era. Seguí trabajando a tiempo parcial, pero también comencé a hacer prácticas en laboratorios de investigación locales, ganando experiencia que eventualmente me llevó a una oportunidad que nunca imaginé: convertirme en investigadora principal en una organización sin fines de lucro enfocada en avanzar la educación científica. No era solo un trabajo, era mi forma de dar algo a cambio, de crear un espacio donde otros niños, aquellos a quienes se les decía que no eran lo suficientemente buenos, pudieran encontrar su camino también. Graduarme con mi título de licenciatura debía ser un momento de triunfo, pero cuando llegó el momento de celebrar, me di cuenta de algo. Mis padres ni siquiera me habían llamado para felicitarme, ni para preguntar sobre mis planes. Nada. Mi padre, dueño de una gran empresa de fertilizantes, tenía más dinero del que sabía qué hacer con él. Él y mi madre vivían en una mansión, organizaban fiestas extravagantes y se codeaban con políticos y directivos ejecutivos, pero por toda su riqueza, nunca habían mostrado interés en mí, a menos que fuera para criticarme. Incluso después de graduarme con honores, después de trabajar duramente para llegar a donde estaba, no existía en su mundo. Era un recordatorio de su fracaso, una imperfección inconveniente en sus vidas perfectas. Me dolía más de lo que quería admitir. Había esperado, quizás tontamente, que al menos reconocieran el esfuerzo que había puesto, pero no lo hicieron. Era como si nunca hubiera importado para ellos, y esa realidad me golpeó más de lo que me gustaba admitir. La única pariente que se molestó en asistir a mi ceremonia de graduación fue mi tía Lidia. Era la hermana menor de mi madre, la oveja negra de la familia. Lidia nunca se preocupó por los rígidos estándares de mis padres, y mientras ellos la rechazaban por ser demasiado excéntrica, siempre fue amable conmigo. Era la única persona que me llamaba en mi cumpleaños, incluso cuando mis padres fingían que no existía. Cuando la vi en la multitud, se formó un nudo en mi garganta. Me saludó con entusiasmo desde la parte de atrás, y después de la ceremonia, la encontré en el estacionamiento esperando con un gran ramo de flores. «Lo lograste, chico», dijo, abrazándome fuertemente. «Estoy muy orgullosa de ti». Fue un pequeño consuelo, pero era algo. No era el frío silencio que había recibido de mis padres. Tía Lidia fue la que me recordó que la familia no tenía que significar perfección, que el amor podía venir de lugares inesperados. No le importaba que no hubiera seguido el camino recto que ellos querían para mí. Le importaba que hubiera logrado hacerlo por mi cuenta, pese a los obstáculos. Unos meses después de la graduación, estaba terminando un proyecto de investigación en la universidad cuando uno de mis profesores, el Dr. Collins, me llamó aparte. Era un químico de la vieja escuela, el tipo que tenía una pasión por la tabla periódica como si fuera una obra de arte. Había notado mi ética de trabajo, mi persistencia a pesar de todo lo que había pasado. «Rachel», dijo con voz baja y reflexiva, «he estado en contacto con algunos colegas de la Universidad de Oxford. Ofrecen una oportunidad de investigación en química ambiental y creo que eres la persona perfecta para ella». Al principio pensé que era una broma. Oxford, una de las universidades más prestigiosas del mundo, ¿yo? Pero el Dr. Collins insistió. Me dijo que no era solo un trabajo, sino una oportunidad para hacer contribuciones reales al campo y que merecía la oportunidad. «No dejes que el miedo te detenga, Rachel», dijo. «Te has demostrado a ti misma. Ahora es hora de dar ese próximo paso». Me inscribí con cierta vacilación al principio, sin creer completamente que pudiera suceder. El proceso de solicitud fue riguroso y no estaba segura de que fuera a ser aceptada. Pero semanas después, recibí un correo electrónico. «Estamos complacidos de informarte que has sido galardonada con una subvención de investigación para tu propuesta en química ambiental en la Universidad de Oxford». Me mudé a Inglaterra sin decírselo a nadie, ni a mis padres ni a mis antiguos amigos. La única persona que sabía era mi tía Lidia. La llamé unos días antes de irme y fue ella quien me animó a hacerlo. «Has trabajado demasiado duro para dejar que algo te detenga», dijo.
Hazlo por ti misma, Rachel. Ella entendió por qué necesitaba desaparecer, por qué necesitaba escapar de las sombras de mi pasado y forjar un nuevo futuro sin las expectativas de nadie sobre mí. Le pedí a Lydia que no le dijera a nadie más a dónde iba. No quería que intentaran encontrarme, no quería el peso de su juicio arrastrándome hacia atrás. Así que me fui, abordando un avión hacia Oxford con nada más que una mochila y la débil esperanza de que esta podría ser mi oportunidad para finalmente convertirme en la persona que siempre soñé ser. Me instalé en un pequeño apartamento en Oxford y me sumergí en mi trabajo. Las primeras semanas fueron difíciles. El idioma, la cultura, el aislamiento. Pero cuanto más me sumergía en mi investigación, más me sentía en casa. Estaba trabajando en proyectos que importaban, cosas que podían tener un impacto real en el mundo. La química que estudiaba ya no era solo sobre aprobar exámenes o demostrarle a mis padres que podía hacerlo, era sobre cambiar el futuro. Con el paso de los años, completé mi maestría y, impulsada por el impulso de mi investigación, solicité un doctorado. El proceso fue agotador, pero estaba decidida. Había encontrado mi lugar en Oxford y no había vuelta atrás. Después de varias noches sin dormir y experimentos interminables en el laboratorio, obtuve mi doctorado, convirtiéndome en una investigadora respetada en el campo de la química ambiental. Después de terminar mi doctorado, el siguiente paso parecía casi demasiado surrealista para asimilarlo. Me ofrecieron un puesto como profesora en la Universidad de Cambridge. Se sentía como un sueño que nunca me atreví a perseguir, no porque no creyera que lo mereciera, sino porque nunca imaginé que tendría la oportunidad. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, y sin embargo, el reconocimiento todavía parecía que le estaba sucediendo a otra persona. En Cambridge, pude enseñar y guiar a la próxima generación de estudiantes, algo que no esperaba encontrar tan gratificante. La libertad de moldear mentes, de transmitir el conocimiento y la pasión que había adquirido, era más allá de lo que podría haber imaginado cuando estaba luchando en la universidad comunitaria. Había pasado de ser la chica que no pertenecía a alguien que podía pararse al frente de un salón de clases y ser tomada en serio. Pero todavía había una parte de mí que siempre miraba por encima del hombro, preguntándome si alguien en casa sabía dónde estaba, si alguien se preocupaba lo suficiente como para averiguarlo. No había escuchado de mis padres desde que me fui, ni llamadas, ni cartas, ni intentos de ponerse en contacto. Me preguntaba si siquiera pensaban en mí. Mientras mi madre se daba la vuelta hacia el espejo ajustando su lápiz de labios, sentí un peso familiar asentarse en mi pecho. Sus palabras, todos encuentran su camino eventualmente, resonaban en mi cabeza y no podía evitar preguntarme si realmente creía en eso. Pensé en todos esos años que pasé intentando cumplir con sus expectativas, en todas las formas en que me dijeron que no era lo suficientemente buena, en la universidad comunitaria, en el rechazo, en los años de silencio y en la forma en que actuaron como si no existiera una vez que salí de su casa. Se sentía como si hubiera pasado una vida entera, pero allí, en ese baño, la amargura todavía dolía. ***. Había trabajado tan duro para llegar a este punto, dejando todo atrás, mudándome a Inglaterra, terminando mi maestría y mi doctorado, convirtiéndome en profesora en Cambridge. Y sin embargo, allí estaba ella, parada frente a mí, actuando como si todo mi viaje hubiera sido un simple pensamiento posterior. Había pasado de ser la fracasada que ellos descartaron a alguien que podía hablar en conferencias internacionales, liderar investigaciones y guiar a jóvenes mentes. ¿Y para qué? Para estar allí y recibir de ella nada más que un reconocimiento frío. Mientras salía del baño, la vi deslizarse fuera de la puerta, de regreso con las personas con las que se sentía cómoda. Pensé en la mujer que me había convertido en, la mujer que había borrado cualquier rastro de ellos de mi vida. Ya no necesitaba su aprobación. Había construido una vida en mis propios términos, y aunque ellos nunca entenderían eso, era suficiente. La gala comenzó poco después de que mi madre desapareció en la multitud. Tomé una respiración profunda intentando sacudir el peso de ese encuentro. El tintineo de los vasos, el murmullo de la conversación educada, todo parecía distante ahora. Era hora de tomar mi lugar, de entrar en el papel que había luchado tanto por reclamar. El escenario estaba listo, las luces brillando sobre el mar de invitados bien vestidos, y el momento que había estado esperando durante meses finalmente había llegado. Me dirigí al frente, donde llamaron mi nombre, las palabras resonando por la habitación. Rachel Palmer, homenajeada por sus contribuciones innovadoras a la educación y la química sostenible. El aplauso fue ensordecedor, pero se sentía extrañamente vacío, como si estuviera escuchando la vida de otra persona desplegarse. Subí al escenario intentando mantener una apariencia calmada,
Pero por dentro, todo lo que podía pensar era que estaba parada frente a una audiencia de personas que no tenían idea del camino que había recorrido para llegar allí, sin idea de lo que me había costado llegar tan lejos. Asterisco asterisco. El foco me iluminó y podía sentir mi corazón latiendo en mi pecho. Esto no era solo un reconocimiento de mi trabajo en química. Era mi forma de mostrarle al mundo que era más que la persona que mis padres intentaron hacerme creer que era. Esto era el momento en el que me paraba sobre mis propios pies, sin nada que probar a nadie más que a mí misma. Mientras aún intentaba absorber la magnitud del momento, la voz del presentador resonó, llamando la atención de todos. Y ahora, señoras y señores, tenemos un emocionante anuncio. En reconocimiento del trabajo innovador en educación y química sostenible que será homenajeado esta noche, un generoso donante anónimo ha ofrecido una subvención de $2 millones al destinatario de este premio. La habitación se quedó en silencio y sentí que todos los ojos en la sala se desviaron hacia mí. Mi corazón se aceleró. Esta contribución extraordinaria está destinada a apoyar los esfuerzos continuos del destinatario y ampliar su impacto en el mundo de la educación. Parpadeé momentáneamente aturdida. $2 millones. El número flotaba en el aire, surrealista y abrumador. Pero el anuncio no era directamente para mí. Era para el destinatario del premio, cuyo nombre aún no había sido revelado. Todavía estaba procesando todo cuando escuché la voz del presentador continuar. Esta subvención, aunque anónima, será otorgada a la persona que ha demostrado una dedicación excepcional a su trabajo en el avance de la química y la educación. Por un momento, no supe qué pensar. La enormidad de la suma, la forma en que cambiaría la vida de alguien, era asombrosa. Pero había algo más en el aire, algo que no podía sacudir. La realización de que el donante no sabía que sería yo quien recibiría el premio. No sabían que era la persona que estaba siendo homenajeada esa noche. Asterisco asterisco. Mientras el anuncio resonaba por la habitación, mis ojos vagaron por la multitud intentando captar un vistazo de las personas a mi alrededor. Pero entonces algo llamó mi atención. Un sutil cambio en la multitud cerca de la parte de atrás, justo al lado de la salida. Vi a mi padre. Se levantó abruptamente, su rostro retorcido en disgusto. Sus ojos se encontraron con los míos por un breve momento antes de que se diera la vuelta bruscamente y comenzara a dirigirse hacia la puerta. Sus movimientos eran rápidos y deliberados, como si no pudiera salir de esa habitación lo suficientemente rápido. No podía creer lo que estaba viendo. El hombre que me había rechazado todos esos años, el que me había echado de su casa, se iba tan pronto como escuchó la noticia de la subvención. Ni siquiera se quedó para ver quién era el destinatario del premio. Mi pecho se tensó mientras una mezcla de emociones me invadió. Ira, incredulidad y algo más oscuro, más amargo. Este era el momento que había estado esperando, un momento en el que todo por lo que había trabajado finalmente estaba siendo reconocido, y él no podía ni siquiera quedarse en la habitación para presenciarlo. No podía soportar el hecho de que la hija a la que había descartado ahora estaba parada al frente de la habitación, recibiendo todo lo que siempre había esperado de alguien más. Asterisco asterisco mientras mi padre se dirigía hacia la salida, no podía sacudir la sensación de que algo estaba mal. El extraño peso de su repentina partida se asentó sobre mí, pero antes de que pudiera procesarlo, la voz del presentador volvió a resonar en la habitación. Señoras y señores, somos increíblemente afortunados de no solo tener un generoso donante para el premio de esta noche, sino también un apoyo de largo tiempo a la educación y la química sostenible. La subvención de $2 millones, que será otorgada al destinatario de este honor, ha sido posible gracias a las contribuciones de Mosaic Fertilizers, una empresa liderada por una de las figuras más influyentes en la industria de los fertilizantes. Mosaic Fertilizers, la empresa de mi padre. Me congelé. El donante, aquel cuya generosidad había hecho posible este premio, era la empresa de mi padre. Mi pecho se tensó mientras la verdad me golpeaba. El hombre que había pasado años tratándome como una vergüenza, el que había salido de la habitación al enterarse de mi éxito, era el que financiaba este reconocimiento. La ironía me dolía profundamente. El mismo hombre que rechazó mi camino, que me desheredó por perseguir una vida que no encajaba en su imagen perfecta, había apoyado sin saberlo el premio que sería el logro culminante de mi carrera. Era casi demasiado para procesar, demasiado para soportar en ese momento. Asterisco asterisco. Estaba allí parada, aturdida, mientras las palabras del presentador continuaban resonando en mis oídos. El aplauso alrededor de mí parecía distante, como si lo estuviera escuchando desde debajo del agua. El peso de la subvención, de todo lo que acababa de revelarse, pesaba mucho sobre mí. Mi corazón latía en mi pecho y, por un breve momento, no pude procesar nada de eso. Gracias,
logré decir al micrófono, mi voz temblorosa pero lo suficientemente firme. Las palabras me parecieron vacías, demasiado pequeñas para lo que estaba sintiendo, pero no tenía tiempo para pensar en ello. Tenía que salir de esa habitación. No podía quedarme allí un segundo más, disfrutando de un reconocimiento que me parecía vacío. Me di la vuelta abruptamente, salí del escenario y, sin mirar al público, corrí hacia la puerta trasera. Mis pasos se aceleraron mientras recorría el pasillo, con el corazón latiendo a toda velocidad y solo un pensamiento en mi mente: mi padre. Sabía que había salido de la habitación. Lo vi irse, su rostro una mezcla de disgusto y algo más que no podía leer. No podía irse así, no cuando todo había llegado a su punto culminante. No podía permitir que terminara de esta manera, con él saliendo en el momento que demostraba todo lo que había intentado desestimar sobre mí. Empujé la puerta que daba al exterior, escaneando el área mientras mi respiración se volvía agitada. Allí estaba, parado junto a su coche, de espaldas a mí. Mis pies se movieron por sí solos y, antes de que pudiera detenerme, estaba corriendo. «Papá», grité, mi voz a punto de quebrarse mientras corría hacia él. Al principio, no se dio la vuelta. Sus hombros estaban tensos, pero cuando finalmente se giró, vi la expresión amarga en su rostro. Tenía esa misma mirada que recordaba de todos esos años atrás, como si todo fuera una ofensa para él. «¿Qué pasa ahora, Rachel?», preguntó con dureza, su voz más fría de lo que había escuchado nunca. «¿Crees que voy a felicitarte?». Me detuve a pocos pies de distancia, mi corazón martilleando en mi pecho. Sabía de qué se trataba esto. No tenía idea de quién era el destinatario de la subvención hasta que llamaron mi nombre. Hasta ese momento, pensaba que solo estaba financiando una buena causa, enviando dinero a la fundación, creyendo que iba a parar a algún académico o investigador digno al que podría señalar con orgullo. No sabía que iba a ser yo quien estuviera allí en ese escenario. Se burló, sus labios curvándose en una sonrisa amarga. «No sé si sentirme asqueado o impresionado, pero aquí estás, tomando mi dinero. Seguro que eso es exactamente lo que querías, ¿verdad?». Pude ver el resentimiento en sus ojos. La subvención de $2 millones provenía de Mosaic Fertilizers, su empresa, pero una vez que el dinero fue donado a la fundación, ya no estaba bajo su control. Ellos habían elegido a quién se lo darían y me lo dieron a mí. La ironía me golpeó como una ola. «No pedí esto», dije, manteniendo mi voz firme a pesar de la oleada de emociones. «Nunca pedí tu dinero ni tu aprobación. Lo gané por mi cuenta, al igual que todo lo demás». Sus ojos se oscurecieron y sacudió la cabeza. «No cambia nada. Sigues siendo el fracaso al que eché con acento agudo de mi casa todos esos años atrás. Ninguna subvención ni premio va a cambiar eso». Sentí un arrebato de ira, pero lo reprimí. «No importa lo que pienses ya. He construido mi propia vida y, si ese dinero vino de ti, no significa nada para mí». Me di la vuelta sin decir otra palabra, mi corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No necesitaba discutir con él más. Él no entendería y, sinceramente, no necesitaba su aprobación. Había pasado tantos años intentando demostrarle algo, ¿y para qué, si al final estaba allí, amargado y resentido con mi éxito? No valía la pena mi tiempo. Al día siguiente, tomé una decisión. Había pasado la noche pensando en lo que significaba la subvención de $2 millones. Al principio, había sentido que era una victoria, una vindicación, pero por la mañana esa sensación había desaparecido. No era mi victoria, era solo otro recordatorio de todo lo que había escapado. El dinero ligado a su empresa nunca iba a borrar los años de dolor y rechazo. No iba a sanar la parte de mí que él había roto cuando me echó de la casa todos esos años atrás. Así que doné la totalidad de la suma, cada último centavo. No lo quería, no de él, no con las condiciones que venían atadas a ello. En su lugar, dirigí el dinero hacia becas para estudiantes desfavorecidos, estudiantes que habían sido pasados por alto, subestimados y descartados. Quería darles la oportunidad de construir algo por sí mismos sin ser aplastados por el peso de expectativas que no les pertenecían. El dinero que una vez estuvo ligado al rechazo y la amargura ahora formaba parte de algo mayor, algo que sobreviviría al dolor del juicio de mi padre. Sentí una satisfacción silenciosa mientras presionaba el botón de donación por primera vez. Me di cuenta de que no necesitaba su dinero, su aprobación ni su reconocimiento. Había construido mi propio legado, uno que viviría mucho más allá de las paredes de esa gala.